Hola, sean muy bienvenidos a más una live aquí con nuestro pan diario en los canales. Es un placer. Estamos aquí con Isaac y Víctor. Isaac que es de Chile, Víctor que es de Ecuador. Vamos a continuar hablando, ¿no? Acerca de este tema que es un tema estupendo, que se habla más de 2000 años, Sí, Isaac. se discute mucho. Pero la idea aquí en nuestro pan diario es justo que miramos en la Santa Biblia Sí, a más recursos, más cosas que Dios reveló para que se pueda abrir, ¿no? Nuestras mentes acerca del conocimiento de la santa palabra de Dios. Estamos hablando en estos días, ¿no? En estos encuentros acerca de descubriendo la palabra. El tema de este mes es la Trinidad. Ya estuvimos otros dos programas que se puede accesar aquí, que hablamos como se habla a un niño de 8 años, ¿no? sí, Exacto, tiene un niño pequeño, cómo se habla acerca de la Trinidad. Estuvimos hablando de otros ejemplos que es posible también mirando partes de la Biblia, cosas muy sí. lindas como la actuación de la Trinidad con nosotros. Y hoy vamos a llegar a una parte más que todavía no mencionamos. Hablamos en la anterior acerca del bautismo de Cristo, cuando estuvieron las tres personas, a la voz de Dios, el Espíritu Santo ali junto con Jesús. Y hoy llegamos a una otra parte tan importante cuanto que ahora nos conecta, ¿no? No solo ali un bautismo de Cristo, pero el bautismo a la gran comisión, como que nosotros vamos viver la vida, cuál es nuestra misión. Para empezar, Isaac, não sei se queres também saludar a todos aí, a los amigos de Claro. Chile, a toda Latinoamérica. Sí, le mando un abrazo a todos nuestros amigos, que tanto amigos del ministerio, tenemos amigos fieles que leen el devocional todos los días, escuchan también la radio, nuestro pan diario, que las personas pueden oír Ah, en el sim. propio sitio web, Sí. con mucha música, mensajes edificantes. Y también mandar un abrazo a mis amigos personales, ¿cierto? De Chile, a mi familia, Uhum. ¿cierto? Que probablemente van a estar viendo esa live, Ou esa indo na live, rádio web. o claro, o Na rádio. escuchando en la radio. Así que mando un abrazo grande para Chile y bueno, que Dios les bendiga muchísimo. Isaac, tu também leva todas as emissoras radiales que Sí, utilizam o programa Nuestro Pan Diario, porque o programa agora está em mais de 1000 emissoras radiales, não? sí, estamos en 1015 radios. 1015. Que são alianças. Desde México, sí, también tenemos en Estados Unidos, toda América Latina y también en España y algunos países de que no son de habla española, como Francia, Suecia, pero que existe una comunidad Espanha. hispánica muy fuerte. O país que temos mais emissoras que utilizam nossos programas são Colômbia, Peru. Colombia, Perú es donde tenemos más radios, aproximadamente 150 radios. Que todos os dias põem nosso pan diário, o Sí, devocional, todos los hora em días y hora. varias veces por día. Y tenemos también Colombia, Argentina, son los Hum. países que tenemos más radios hoy día. Incluso, Isaac, los que están aquí mirando la iglesia, se quiere poner allí en el site de la iglesia, el player es posible. Sí, Si tú tienes una radio de la iglesia, una radio web, quiere los programas de nuestro pan diario, es posible poner claro, allí el puede entrar devocional. en contacto con Es nosotros gratis. y es gratis, claro, lo enviamos Gratuito. gratuitamente. Y hay hermanos que tienen en sus iglesias un sitio web y quieren colocar ya un player para escuchar la radio directamente del sitio web de la iglesia, pueden entrar en contacto con nuestro ministerio sin problema ninguno. Amém. Bendición. Victor, que é de Equador, Sí, Victor maneja aqui os projetos aqui em Brasil, de los projetos de capelania hospitalar em los cárceres, também em várias áreas aqui, Victor. E também faz o atendimento de Espanha, quando chamam de Espanha, de vários países de Latinoamérica. Sí. Saludos a todos mis amigos, personas que me conocen en Ecuador y los amigos que tengo en otros países también.
que tengo muchos y con seguridad están escuchando. Pipo, porque las personas ya saben que nosotros le llamamos de Pipo. Sí, Víctor Pipo sí. es un tremendo misionero. Sí, Amén. gracias. Ya estuvo haciendo misiones en Bolivia, corrígeme, Argentina, Uruguay, Ujú. además de Brasil, Paraguay, Paraguay. Perú. Hice bastantes países, ¿no? Sí. Mayor tiempo lo hice en Bolivia y en Uruguay, que me quedé más de 4 meses, 6 meses, fue en esos países. Más todos los otros. Y bueno, aquí también. Y aquí donde es pastor. continúo, ya que continúo. Sí, saludos para todos ahí. Cualquier cosa, manden mensaje, diga de dónde está escuchándonos. Sí. Algún comentario sobre los estudios anteriores. Es muy importante para nosotros también. Tus dudas, quizás una reflexión sobre contribuciones, aprendemos juntos, y ese es un espacio para poder llegar juntos a ustedes y tener esa interacción, ¿no? Sí. Yo soy de Brasil, así que mi español no es perfecto, pero estamos juntos, ¿no? Es importante también para aprender un poquito más de portugués, portugués. Ya preguntaron por ahí para mí, ¿de dónde sos? Porque ese sotaque es de Brasil. ¿De qué Brasil? Dice. Es acento brasileño, dice. Me encanta. Bueno, pero mi mamá me dice, me encantó Edilson hablando español. Me dice, bueno, mamá, le voy a decir. Pero para empezar el estudio de hoy, hablando de la Gran Comisión, Isaac, ¿podrías leer para nosotros el texto que vamos a leer? Es Mateo, que se llama, Mateo, ¿no? 28. Los versículos son el 18, 19 y 20. Así que esa es la misión para todos nosotros. Sí. ¿Comenzar del 18 o del 16? Vamos a comenzar del 16. Sí, está bien. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 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 Tremendo. Es tremendo ese texto. Lindo. Estábamos hablando antes de empezar aquí, ¿no? Que Jesús está con sus discípulos que estuvieron con él durante 3 años, pescadores. Sí. Gente simple, cobradores de impuestos. Es como nosotros aquí, ¿no? Sí. Uno que estudió quizá o trabajaba en una cosa, en un comercio o en la industria. Jesús está hablando y regala una comisión para ellos. Estábamos hablando que la gran mayoría nunca quizá fueron más de 200 kilómetros, 300 kilómetros de donde estaban. Creo que mucho, yo tal vez menos. menos. No era costumbre viajar, eso de viajar hoy nos parece tan normal. Vamos a la rodoviaria, tomamos un ómnibus y nos vamos a cualquier parte. En esa época viajar significaba muchos peligros. Además de ser caro, porque los trayectos eran largos y la mayoría viajaba, quien tenía condiciones viajaba o a pie o en burro. Era desconocido también. Sí, las rutas, habrían rutas. El Imperio Romano era conocido por haber unido a través de medios de comunicación como las rutas romanas que llegaban todas a la capital. Sí. Entonces, y habían rutas muy antiguas. El problema es que era muy peligroso. Sí. Entonces la gente no salía a más de 50, 100 kilómetros porque no había necesidad. La vida era realmente en pequeñas villas. Cuando cuando pensamos en las ciudades de Israel de aquella época, no estamos hablando de ciudades de 50.000, 100.000, 500.000 personas como vemos hoy día en muchas ciudades de nuestra querida América Latina. Estamos hablando cuando hablan de ciudades, por ejemplo, donde Pedro vivía, estamos hablando de villas de 500 personas. Wow. Son pequeñas villas. Toda la vida se desarrollaba allí y realmente no salían mucho de esa región. Y Jesús consideró eso, tanto que se fue a encontrar
con ellos en un lugar que para ellos no era tan difícil de llegar, que conocían, que no significaba un peligro para ellos. De nuevo aparece ese concepto tan bonito, ¿no? Jesús siempre va al encuentro de nosotros. No es el hombre que va al encuentro de Dios, el Dios que sale al encuentro del hombre y de la mujer, ser humano. Esto, Víctor, que estaba hablando es estupendo, ¿no? Porque es verdad, porque en la parábola del buen samaritano, ¿no? Sí. Se golpearon para le sacar todo lo que tenía. En muchas ciudades pequeñas de nuestra Latinoamérica es así, ¿no? Sí. Las personas no se van de una ciudad a otra, quizá en la capital, pero no se mueven a otros países, porque tiene todo. Tiene todo ali. Pero esta parte que tú habló es estupendo pensar, ¿verdad? Que hoy tenemos los autobuses, tenemos avión, pero en este tiempo, para caminar 7 días para quizá 30 kilómetros, tenía que llevar las cosas, muy complicado. Imagínate, Edilson, Víctor, que en ese momento, pese a que ellos ya habían viajado por Israel, con Jesús, cumpliendo ese llamado de entrenamiento junto con el maestro, de repente, ¿cierto? Esa villa de pescadores, ese grupo de personas simples, Dios les dice, bueno, mi misión con ustedes es que ustedes van a todas las regiones de la tierra. Sí. Hoy para mí, si alguien me dice, bueno, oye, tu misión es ir hasta China predicando el evangelio. Y yo primero dice, ¿cómo? ¿Voy a tener algún patrocinio? Sí. ¿Alguien me va a pagar un pasaje? Los pases en primera clase. Claro. ¿Cómo va a ser? De avión, con seguridad. Sí, pues no. Jesús dice, esa es la misión de ustedes. ¿Cómo que ustedes van a llegar? Sí, solo el viaje ya demanda tantos desafíos. Sí. Imagina lo que pasó en la cabeza de esos 11 discípulos. Me pasó algo parecido cuando pienso en ese de la gran comisión y me encanta eso, es un estilo de vida, predicar la palabra de Dios realmente. Pero me recuerdo mucho cuando yo tuve ese llamado de Dios para predicar en las naciones. En ese tiempo, en 2008 por ahí, no teníamos tanto dinero, Ecuador también un poco más pobre, y no teníamos condiciones para pagar avión. ¿Y qué hicimos nosotros? Un grupo de jóvenes y nos sentimos llamados de Dios y decimos, bueno, vamos. ¿Y cómo fuimos? Vamos por lo más barato, de bus. Y nos fuimos de bus. Y no podíamos pagar un bus tan largo, porque o era muy caro o no existía. Y vivíamos de ciudad en ciudad. Entonces, de Guayaquil, que yo soy, me fui para Guaquillas, que es frontera con Perú, después fuimos para Trujillo, después fuimos para Piura, y ahí fuimos para Lima, y así fui conociendo cada ciudad, y el peligro de cada bus, de cada lugar que no conocíamos. O era así algo espectacular, porque si hacíamos contacto con alguien que no conocíamos, que conocía el proyecto, que conocía a alguien, para que nos vaya a ver al terminal, sería la rodoviaria, al terminal, y todos esos peligros, y nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es la motivación de ustedes a hacer todo eso? De salir de ciudad en ciudad, no conocíamos, con los peligros que comúnmente todas las personas tienen, y salir con el corazón lleno sobre una misión. Esta misión que está en Mateo 28, que Jesús nos dio, y que vemos que orzamiento financieramente, presupuesto, el tiempo, y nuestra meta era llegar a Brasil, para Río de Janeiro. Entonces, atravesar las fronteras a pie fue unas cosas que yo guardo en mi corazón, pero es un desafío. Y cada vez que hablo sobre eso me emociono, porque realmente ver la grandeza de Dios en todo eso y el cuidado, porque fueron más de 10 días de bus en bus para llevar el mensaje. Y toda vez que los íbamos, en todo lugar que estábamos, predicábamos el evangelio. Y dice, ¿por qué están haciendo todo ese viaje? Por causa de Jesús y la oportunidad de hablar sobre Dios. Es estupendo cuando miramos una experiencia como de él, y quizá muchas personas que estén oyendo ahora se piensen, me gustaría de ser un misionero en África, en China, en Paraguay, en Brasil o otro país. Pero siempre que pienso en esto, mirando las personas,
Yo pienso esto de cómo Jesús trabajó, ¿no? El primer impacto para las personas que quizá nunca van a ir a China o otros países para hacer evangelización es empezar donde estás. Sí, Cuando empezamos donde estamos, ahí una otra área, no es que es más o menos, aquí estamos hablando de cosas diferentes. Sí, Hay el llamado de unos para ir a naciones fuera, pero sí, aquí en el texto bíblico, el primer impacto fue donde estaban ya, con sus sí. familias. Recordemos, Edilson, que en Hechos capítulo 1, ¿cierto? Y en Lucas nos dice eso, dice, comenzando en Jerusalén, en Judea, ¿cierto? Samaria. Samaria, y después en los confines de la tierra. O sea, debemos dar el primer paso. No podemos pensar en la gran comisión, ¿cierto? Si no comenzamos con los próximos, con el prójimo, como decimos en español. Ama a Dios con todo tu corazón, con todo lo que eres, y a tu prójimo. ¿Quién es ese prójimo? Es mi vecino, es el hermano de la iglesia que no es muy simpático, que es medio difícil, es un familiar, es mi jefe, que es medio Es complicado, complicado, mi jefe sí. es medio complicado. Entonces, Un abrazo para Luis también. Pero aquí Isaac, estábamos hablando antes que cuando tú habló que Joaquín, tu hijo pequeño, preguntó, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, es Dios, ¿cómo es esto? Entonces, el primero es la familia, ¿no? Sí. La familia, que está cerca. ¿Por qué la familia? No es solo porque es más importante, pero es porque está cerca. Porque muchas veces queremos predicar el evangelio en la África, pero no hacemos nada donde Dios nos colocó, ¿no? Entonces hay una escuela cerca, hay una persona que está en la panadería, el supermercado, la persona que está bajo nuestro edificio donde vivimos. Entonces, el tenemos impacto. hospitales, cárceles. Sí. Jesús mismo nos dijo, bueno, ¿cómo te serviremos? Los discípulos queriendo preguntar, bueno, tanta gente pobre, tanta gente sin comida, si te haces a uno de estos pequeños, los estarás haciendo a mí. Si te recuerdas de las viudas, de los enfermos, de los encarcelados, lo estarás haciendo para mí. Entonces, formas de comenzar esa gran misión, dando un paso. Edilson, incluso esa parte que tú dijiste sobre pasos y procesos es muy importante, porque la gran comisión en Mateo 28 va a decir así, en el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos. Y esa parte de proceso es muy importante. Nos creemos que a veces es un error querer saltar procesos, saltar, ver cómo Dios va hablando con nosotros. Claro, tienen llamados diferentes, eso es indudable, pero necesitamos entender que eso es un proceso que llega. Usted conoce a Cristo, ve la gran comisión, vives la gran comisión y es un estilo de vida. Porque cuando dice tanto id y hacer discípulos, yo escuché mucho de id. Las predicaciones siempre id, pero yo digo sí, es hacer. Y en el griego den dos ordenanzas superlativas, en ir y hacer. Pero muy interesante cuando dice hacer, muy interesante porque es hacer discípulos en cuanto estás yendo, que no olviden en griego. Sería, cambia un poco nuestra comprensión del texto, porque siempre decimos id y hacer. Y al contrario, es hacer discípulos en cuanto estoy yendo y en todo lugar. Y Jesús era así. Exactamente. Porque Jesús iba recorriendo las villas y las ciudades y decía, vamos, deja todo y sígueme. Hasta en el barco, y continuaba su viaje. Es interesante eso también de los discípulos. El concepto discípulo de aquella época. Jesús era llamado de rabí, o sea, de maestro. Era muy común. Había muchos rabinos en aquella época y cada uno de esos rabinos tenían discípulos. Era normal, común, que rabinos tuviesen discípulos. Entonces no llamó la atención que Jesús tuviese los propios, claro. Pero es interesante que algunos registros históricos, algunos historiadores de la Biblia, nos relatan de que los discípulos intentaban seguir e imitar incluso los gestos, las expresiones,
la forma de hablar, de caminar del maestro. Y eso nos dice mucho con respecto a aquello que después los apóstoles intentan enseñarnos en los evangelios, principalmente Pablo. De que debemos ser cuando dice debemos ser imitadores de Cristo, usa esa imagen del discipulado. O sea, nos debemos caminar como Jesús caminó, hablar como Jesús habló, ser mansos en nuestro tono de voz, ser justos cuando hay que ser justo. O sea, ser discípulo es ser realmente un imitador del maestro. Y cuando Dios nos dice, y tú vienes traes esa información, cuando dices, estoy haciendo discípulos en cuanto estoy viajando, en cuanto estoy yendo, estoy entonces llamando a otros a recorrer ese caminar cristiano, invitando personas a imitar a Jesús, Sí. a imitar quién Jesús es. Es muy importante esto que estamos hablando porque estamos hablando acerca de la Trinidad que está en el versículo ali 19, ¿no? Que es la parte súper, ¿no? Por tanto, id, hacer discípulos a todas las naciones y ¿qué más hay que hacer? Bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús está hablando de esto. Entonces, cuando Jesús está enviando a sus discípulos a salir de Israel, cruzar la frontera para Samaria, que ya era complicado, porque ellos tenían una cierta richa y veían con bastante desprecio a los samaritanos. Y dicen, bueno, no es solo quedarse en el ámbito de la comodidad de la cultura donde estás. Vas a ir donde no quieres ir para convivir con personas que tal vez no quieras convivir, para llevar el mensaje. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. O muchos piensan así, fin del mundo como fin de los tiempos. Pero muchas traducciones lo asumen como confines del mundo. O sea, hasta el último rinconcito de la tierra donde hay una persona en una isla remota, necesitas llegar con la palabra de Dios. Estupendo esto que habló, porque muchas veces nosotros queremos ser misioneros en Capital, sí. En África del Sur, ¿no? Sí. En las playas, que es más lindo, ¿no? En España, o en el Caribe. Pero que es bueno, allí también necesitan las personas de Cristo, pero este punto que tú colocaste aquí acerca de la Samaria, realmente, ¿no? Estábamos mirando el pastor hablando allí, ¿no? Que los judíos oraban diciendo, gracias a Dios que no soy de Samaria, un perro. Sí, que no nací mujer, no nací samaritano y alguna otra cosa. Entonces son llamados para los que están cerca, sí. Y después incluso para aquellos que ellos miraban con inferioridad, sí. No le elegimos los que hay que predicar. Sí. No. Hay que ir a todos. Y Jesús nos enseñó eso, estábamos oyendo al pastor, y decía, la Biblia nos enseña, Jesús ya dio el modelo. Los judíos esclareciendo esa afirmación, aclarando esa afirmación. Los judíos despertaron de mañana y una de las cosas que agradecían era no haber nacido mujer y no haber nacido samaritano. Qué fuerte. Pero Jesús nos enseña que Él es capaz de cruzar para la frontera, ir a Samaria y ofrecer agua vida, la vida eterna a una mujer. Conversar con una mujer samaritana. Entonces, y cuando vemos, claro, Él quebró los paradigmas de la época. Y cuando vemos la gran comisión diciendo, pero ¿cómo que van a ir? Primero Él dice así, Él ya da una base para los discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo. O sea, yo soy poderoso para enviarlos. Ahora, ya que ustedes saben que yo soy poderosísimo, ya vieron mis milagros, entonces vayan, hagan discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el bautismo, habíamos conversado en el primer capítulo de esta serie, de la Trinidad, el bautismo era un símbolo de iniciación. Jesús inició su ministerio mostrando así, este es el inicio. Este es el inicio, es una decisión.
Es una demostración de una decisión. Nosotros cristianos creemos que el bautismo es realmente una manifestación pública de decir, mira, yo tomé una decisión real por Jesús. Esta fue mi decisión delante de los otros. Pero ¿sobre qué base doctrinal? ¿Sobre qué base teológica? ¿Sobre qué base espiritual? ¿Sobre la base tan solamente de las enseñanzas de Jesús? ¿Tan solamente en lo que aprendemos en el Antiguo Testamento sobre Dios Padre? Pablo nos enseña que él dice, yo de todos aquí yo soy erudito, fui formado por Gamaliel, soy de la tribu Benjamín, judío que practico, oye, severo en el cumplimiento de la ley, pero no vine con palabras elocuentes, yo no vine a convencerlos con palabras elocuentes. No es solamente con argumentos. De ahí viene la importancia de la Trinidad. Yo vine con el poder del Espíritu Santo. O sea, nosotros necesitamos entender, y lo hablamos en el primer capítulo, de la importancia de la doctrina de la Trinidad. Sí. Porque muchas veces, tú comentaste eso, muchas veces nos enfocamos en el Antiguo Testamento, en el Dios Padre, en un Dios poderoso que hace milagros, que intervino en la historia, que hizo caer fuego del cielo. Y sí, ese es parte de la revelación. Luego tenemos Jesús y tenemos a aquellos que tenemos un corazón más misionero, evangelístico, nos enfocamos mucho en el mensaje de Cristo y eso es importante, pero también debemos entender que no es con la razón ni con argumentos que llevamos el mensaje de la Gran Comisión, es con el poder del Espíritu Santo, porque nosotros, la verdad, la Biblia nos dice que nosotros no convencemos a nadie, quien convence es el Espíritu Santo. O sea, si Dios está diciendo, oye, van a ser discípulos, los van a bautizar, los van a iniciar sobre esta base, sobre la base de la Trinidad. Esta base, él habla el versículo del 20, ¿no? Yo estoy con vosotros todos los días. Sí. No es tú, no es acerca de tú. Tú eres el que trae la mensaje. Sí. Tú vas a regalar la mensaje y bautizar a las personas, pero yo tengo la autoridad, Cristo está hablando, yo tengo la autoridad sobre el cielo, la tierra, y yo estoy contigo. ¿Y cómo que Jesús va a estar con nosotros si Él, siendo una persona, dice la Biblia que Él fue en las nubes al cielo? Es aquello que hablábamos. Mi hijo de 7 años llega y me pregunta, papá, ¿por qué tú dices que Jesús es Dios? Pero el papá de Jesús no es Dios. Jesús no es el Hijo de Dios. ¿Y cómo que Jesús, tú me dices que Jesús está en todo lugar? Es una pregunta que cualquier niño hace, pero de una tremenda profundidad teológica. Sí. ¿Cómo que les dice? Jesús está diciendo así, mira, yo me estoy yendo, me van a ver en las nubes, ya estoy dando un chao, pero voy a estar con ustedes. ¿Cómo que vas a estar conmigo? Vas a estar con Pedro y después vas a viajar, vas a teletransportar con Tomás y vas a estar con Lucas. No, y ahí está diciendo. Ya está advirtiéndonos, como él ya lo había dicho, de que vendría el Espíritu Santo, que Él es el Espíritu Santo y que Él es también el otro Consolador. O sea, la Trinidad manifestada de forma muy clara, ahora con un propósito para la iglesia. Sí. Una misión. Con una misión. Es el principal porque en la Trinidad no siempre hablamos de eso y dejamos bien claro que tienen 3 principios, que Dios es 3 personas, cada persona es plenamente Dios y que hay un solo Dios. Sí. Entonces es dentro de eso y nos podemos vaciar todo esto. Y también cuando estaba sobre el bautismo para mí es una identificación, yo me identifico, Sí. ¿no? Con el pueblo de Dios, con las enseñanzas y con esta Trinidad. Los conceptos de Jesús son mis conceptos. Es un testimonio, más yo me identifico con ellos. Él es mío. Entonces yo estoy haciendo un testimonio público de una identificación, me identifico con los enseñamientos. Los enseñamientos de Jesús yo los vivo, yo estoy viviendo. Y en nuestra época debemos ser aún más sinceros. La manifestación del bautismo, la expresión simbólica del bautismo, es también un discurso que nosotros hacemos a los otros diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Sí. Yo no me avergüenzo de ser cristiano. Porque en esta época, muchas veces, ser cristiano es motivo de chacota.
Sí. Pero yo estoy diciendo, mira, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, como dice Claro. Pablo. Amén. Entonces, y muchas iglesias se bautizan con túnicas blancas, ¿cierto? Sí. que para la gente que no pertenece al círculo y que no entiende, es extraño cuando tú vas. Mi iglesia, los bautismos eran en un lago y a veces hacían en río. Entonces la gente llegaba en lugares turísticos, es como ir a la playa aquí. Y la gente dice, pero ¿qué está aconteciendo? ¿Qué está sucediendo aquí? Entonces, es tan importante eso del bautismo en la persona bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque eso es una réplica de lo que sucedió con Jesús, como Sí. dijimos anteriormente. O sea, si yo comencé mi vida ministerial, Jesús diciendo, si yo comencé esta misión con el sello de la Trinidad, mucho más ustedes. Ustedes no pueden pretender comenzar esa gran misión, esa gran comisión, sin el sello de las tres personas de la La Trinidad. autoridad, ¿no? La Autoridad. potestad. Necesitamos comenzar nuestra misión con la firma, Autorización. con la autorización Tenemos la de la autorización. de la Trinidad. Algo que me llama mucha atención que habló también a Víctor, es esto de, ok, tenemos el bautismo. Este bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos la autorización. Pero mucha gente, infelizmente, se queda ahí, Sí, disfrutando de la presencia del Señor en la iglesia, está salvo, va a vivir con el Señor, pero ¿y la gran comisión? Aquí queda un punto, porque la gran comisión que habla aquí en el versículo 20 es que hay que hacer. sí, No es nosotros que tenemos que hacer. Cristo está, tenemos la autorización y Él está con nosotros a través del Espíritu Santo. Así que, como habló Víctor, vamos a querer ser misioneros, quizá ir a China, ir a África, pero vamos a empezar desde aquí, donde sí. estamos. Tenemos la autorización y el gran mandamiento para empezar allí. Quizá haciendo bien allí, el Señor nos va a enviar a otra ciudad Sí. y a los confines de la tierra. La espiritualidad cristiana es práctica. Desde sus primeros conceptos desarrollados en los evangelios, vemos que Jesús es práctico. Ama a Dios de todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Él da varios ejemplos de cómo eso tiene que ser. Ahora, ¿cuál es la gran dificultad práctica de muchos de nosotros? Es, no sé qué hacer. Voy a dar un ejemplo. Para mí fue muy difícil establecer una rutina de devocional, de parar, de orar, de leer la Biblia. ¿Qué me ayudó? Un libro devocional. Fue un comienzo, fue una ayuda. Porque tú llegas cansado al final del día, ¿cierto? Problemas todos tenemos. Lo que quieres es tomar un baño, comer, tal vez ver una película, escuchar música, dormir. ¿Y cómo que tú estableces esa rutina? Pero comienza leyendo un devocional. Por ejemplo, el devocional, existen muchos devocionales. Vamos a hablar del devocional nuestro pan diario, que es nuestro devocional. Pero el devocional te va a llevar a leer un fragmento de la Biblia, un fragmento. Toda palabra es inspirada por Dios. O sea, un pequeño versículo puedes sacar tanta riqueza para tu vida. Luego tienes ahí una reflexión de alguien que nuestros escritores de nuestro pan diario son gente de muchos lugares del mundo con mucha experiencia cristiana, y al final te motiva a orar y a llevar un sentido práctico. ¿Cómo puedo, por ejemplo, yo entrar a apoyar proyectos misioneros? Pucha, yo no tengo cómo ir a otro país, o no tengo cómo, no sé, contribuir financieramente. Pero ya he pensado, y aquí en Ministerios nuestro pan diario lo hemos tomado muy a serio, visitar una prisión, visitar un hospital, visitar una escuela, visitar un vecino,
¿Ya pensó que de repente la misión puede ser en tu empresa, en tu lugar de trabajo, que puede ser, por ejemplo, a través del deporte? Sí. Entonces existen tantas formas de hacer misión y tantas formas de ir. No necesariamente, y eso es a veces una cuestión de ego. No todos fomos llamados a ser Pedro, Pablo. Muchas veces debemos ser Silas, Barnabé, pessoas que acompañaron, que dieron soporte. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo agradeció mujeres y hombres que contribuyeron financieramente Para la expansión del Evangelio. para la expansión? Cada uno tiene un propósito en esta gran comisión. Otros para orar, otros para contribuir financieramente, otros para predicar, porque debemos parar de vernos como un cuerpo fragmentado, debemos vernos como un cuerpo unido, así como la Trinidad nos enseña. No hay conflictos de interés entre las tres personas de la Trinidad. Un solo propósito. Sí, el Espíritu Santo no tiene problema de ego porque adoremos tal vez mucho más el nombre de Jesús, de que citemos más el Espíritu Santo. No hay eso. Jesús nos enseñó el concepto de la humildad. Entonces, si ese concepto de la unidad que el Espíritu, que la Trinidad nos enseña, debemos llevarlo a nuestra vida también. Somos todos importantes en esta misión. Basado en lo que tú dices, le dices también, la fe sin obras es muerta. Entonces, por eso es que la vida del cristianismo y la gran comisión es una práctica. Pero me acordé sobre un texto bíblico donde Pablo y Silas están en la prisión y predican la palabra de Dios. Y sucede un terremoto, una gran conmoción ahí. Y ellos dijeron, está en Hechos 16, del 27 a 33. Yo quiero citar el versículo 30 hasta 33, dice así: y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En medio de toda esa conmoción, el carcelero iba a tirar la vida, iba a suicidar porque todo el mundo ya había salido de la prisión, y Pablo dice, no, estamos todos aquí. Y hablando sobre el Evangelio, ellos estaban cantando, ellos estaban teniendo un tiempo de predicando la palabra de Dios, haciendo la gran comisión. Y el carcelero dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquí vemos una réplica de la gran comisión, porque Pablo y Silas estaban yendo fuera de su hábitat, de su lugar, oyendo la palabra de Dios, va a ser una gran comisión predicando la palabra de Dios. Y ese carcelero escucha la predicación hecha por ellos y él dice, ¿cómo se puede ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Él podía ir solo con esa palabra, mas él lleva a Pablo y Silas, él lleva esa gran comisión dentro del corazón de él, porque fui transformado, yo quiero que los otros sean transformados también, y lleva y a casa de él como testimonio de transformación. Él va y lleva y predica a sus familiares, a su casa, y todos ellos creyeron por el testimonio no solamente de Pablo y Silas, porque ellos no conocían a Pablo y Silas, ellos conocieron a través del carcelero, a través del jefe de familia, y ellos escucharon el testimonio con más propiedad, con más intensidad del carcelero, del padre, de la persona que estaba ahí, y eso lleva a que ellos también crean en esa misma verdad, porque ven la transformación, ven un milagro de Dios, y también ellos quieren aceptar y también creer y continuar en esa llamada. ¿Sabes, Víctor? A veces yo me pregunto, ¿será que las prisiones de nuestras circunstancias, de nuestro contexto de vida, no es una oportunidad que Dios está dándonos para cumplir la gran comisión, para ser instrumento? Estaba leyendo un libro que está en portugués y espero que algún día esté en español libre. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿será que nuestra condición, esa enfermedad que está quejándome,
nuestra condición financiera. El lugar de trabajo donde yo estoy, no me gusta mis relaciones con mis amigos. El trabajo donde estoy no me agrada, no me deja feliz. Mas, ¿será que tal vez esas prisiones, esas cárceles que muchas veces nosotros vemos que son nuestras circunstancias, no son una oportunidad de Dios para suceder exactamente eso? De repente alguien va a ver en ti algo y te va a llamar y decir, ¿cómo puedo ser para estar viviendo con esa paz que tú vives? Bueno, cree en el Señor Jesucristo y esa paz será contigo y con tu familia. Entonces realmente las prisiones de la vida pueden ser grandes oportunidades si nosotros estamos dispuestos a ser guiados por Dios. Es muy interesante porque el primer estudio, se le recuerdan, hablamos acerca de relacionamientos humanos en el pasado, Sí. de Jacob con Benjamín, José. El segundo estudio, hablamos acerca del relacionamiento perfecto. Dios, Sí. el Hijo, el Espíritu Santo. Y ahora en este tercero estudio legamos el relacionamiento de la Trinidad con nosotros, Sí. que es cómo nosotros relacionamos con la Trinidad, a la cuestión de la autoridad que es regalada en el cielo, en la tierra, por Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y lo que hacemos con esto. Porque ahora este versículo está aquí en la Gran Comisión. No es solo para que seamos bautizados en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero para que sigamos compartiendo a las otras personas. Es la Gran Comisión en nuestra relación con la Trinidad. Sí. Así que si nuestros hermanos no miraron los otros estudios, sería muy importante para entender la secuencia, porque hoy quedamos mucho aquí en la Gran Comisión, porque es la manera que también nosotros se relacionamos con la Trinidad, en compartir esto, porque la gran, como hablaste tú, Isaac, ¿cómo que Jesús está con nosotros? A través del Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión que estamos ensinando? Lo que Jesús le ensinó. Uh-huh. ¿Es abajo de quién? De Dios. Así que es necesario que miremos, que pongamos que nuestra responsabilidad también para nuestras vidas. Sí. No es una responsabilidad mala, no. Dios quiere usar a cada uno de nosotros, algunos para ser misioneros, ir por el mundo, otros en las cercanías donde está, y muchas veces, como hablaste tú, en Samaria, Sí. para un judío, ¿no? Muchas veces el campo misionero va a ser en el trabajo, es la oportunidad de ayudar personas allí, en la escuela, con los vecinos. Universidades, tantos lugares. Oportunidades que Dios pone a nosotros para que podamos estar la interacción con el reino de Dios donde estamos. Amén. Amén. Estoy ansioso para el próximo y último estudio, que vamos a volver a este tema de la Trinidad. Por favor, comente ahí para ti o qué es la Trinidad, y qué tienes aprendido acerca de este tema tan difícil, mas que hay mucha cosa aquí en la Santa Biblia que habla acerca de esto y que se relaciona con cada uno de nosotros. Amén. Hasta la próxima. Que Dios bendiga. Chao, chao. Chao.